Vamos a ver el Salmo 95. No es la cita que leyó Tony, pero está muy ligada, ¿no? Si se fijaron, leyó el de que debemos orar en espíritu y en verdad. Este es un sermón que prediqué hace muchos años, espíritu y verdad, pero está muy relacionado con esto. El Salmo 95. Normalmente voy a citar aquí los versículos de apoyo para que no lo tengan que buscar en sus Biblias y no perder tiempo en buscar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar el Salmo 95. Pero antes de comenzar, bueno, el Salmo lo he titulado Corrigiendo la adoración. Fíjate, corrigiendo la adoración de Dios. Es decir, que todos nosotros tal vez tenemos errores, posiblemente, tenemos que arreglarlos, porque es algo muy importante. ¿A qué voy con esto? Mira, muchas personas adoran a su Dios a como a ellos les agrada. A mí gente me ha dicho, a mí déjame, es mi fe. No me digas cómo adorar a Dios. Así me han dicho. La Biblia no enseña nada de eso. O como su entendimiento o como sus emociones les guían. No es verdad. No son los parámetros para adorar a Dios ellos. Ok, ahorita voy. Y suena bien, la verdad, hasta suena muy espiritual. Y así lo siento yo. Déjame adorar así. No. Por ejemplo, ¿quién dijo que tienes que juntar las manos para orar? ¿Dónde viene la Biblia? ¿Quién dijo que es más espiritual? ¿Por qué tengo que cerrar los ojos? Son cosas que nos han enseñado, son clichés religiosos, pero no tiene nada que ver eso. No es más espiritual el que une las manos o cierra los ojos o hable bajito cuando entra aquí. No, nada de eso viene en la escritura. Ok. Vemos muchas religiones que adoran a su Dios de diferentes maneras, según su cultura y su religión. Por ejemplo, cada vez, yo siempre pues voy a Mochicago, ya está la iglesia, salimos por acá por la Libramiento, donde está el Cerro de Moria, donde están las universidades, y está una capilla que cada vez la veo más adornada, y siempre nada más veía en la noche unas personas. Ahora veo en el día gente amontonada adorando la Santa Muerte. Que no asusta de nada la Santa Muerte. No existe la Santa Muerte, ¿no? Es un invento, pero ahí están. Y cada vez más gente adora ahí. Y todo lo ve normal. Y hay gente que dice, déjalos. Tienen su derecho. Tienen su derecho, pero es incorrecto. Bueno, ¿a dónde voy a esto? Dicen, yo desde niño oía, no importa. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Será cierto eso? Todos los caminos llevan a Roma, relacionándolo a la adoración. Claro que no. Como dijo el Señor Jesús, ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, ahí están todas las religiones. Angosto el camino que lleva a la salvación. ¿Cuál es ese? No es una denominación, es Cristo. ¿Cuál Cristo? El de la Biblia, porque hay muchos Cristos. Nomás, ¿ok? Dice, el Señor no nos ha dejado oscuras en cuanto al tema de la adoración. Él se ha revelado en las Escrituras y nos ha dado parámetros para cómo adorarlo. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo tenemos principios, fíjate bien, principios que regulan mi adoración. Y yo me tengo que ajustar a ello. Por ejemplo, ¿recuerdas Abel y Caín? Recibió la adoración de Abel y de Caín la rechazó. ¿Por qué? ¿Que acaso no es Dios de amor? ¿Por qué rechazó la de Caín? Tanto que se convirtió en homicida. No resistió el rechazo. ¿Te acuerdas los israelitas cuando estaban abajo iban a hacer los 10 mandamientos? Adoraron a Jehová y el Señor los mató. ¿Por qué? Porque tenía forma de becerro. Pero estaban adorando a Jehová, ¿cuál es el problema? Pero era en forma de becerro. ¿Te fijas? El Señor no es así como muy abierto. Él dice, así quiero que me adores. ¿Sí? Por ejemplo, los hijos de Aarón. El primer culto que tenían, ojalá aquí no pasa nada, el primer culto que había, los hijos del sumo sacerdote, nada más tenían que encargarse de ciertas cosas del tabernáculo y ofrecer un incienso. Pero se les ocurrió cambiar el incienso. ¿Sabes qué pasó? Fuego del lugar santísimo y los consumió. Y murieron. Y Aarón le dice a Moisés, ¿qué pasó? El Señor es santo. Él les dijo que era santísimo el incienso, no tenían por qué cambiarlo. Entonces no es adorar como a mí me da la gana, como a mí me gusta, es como dice el Señor, ¿verdad? Entonces ya más o menos se van encaminando por donde vamos, ¿verdad? Entonces este salmo, aunque no te dice todos los aspectos de cómo adorar, sí te da ciertos parámetros por los cuales nos debemos de guiar. Y hay 3 puntitos que vamos a sacar de ahí, tres puntos nada más. Ahora, nosotros somos una iglesia bíblica, si viste el letrero. ¿Qué quiere decir bíblica? Que nos apoyamos 100% en la Escritura. Dices, todas las iglesias hacen eso. ¿Sí?
pero estamos basándonos en que nuestra predicación es expositiva, que agarramos el texto y lo analizamos, qué quiso decir el Espíritu Santo a la audiencia original y cómo aplica a nosotros en nuestra vida diaria. Eso es expositivo. Exponer el texto. No es, para mí este texto quiere decir eso. No, eso no existe. Eso no existe. Cuidado cuando digas ese tipo de expresiones. No, pero para el hermano Will, para él el texto significa, cuidado. Nada más tiene un significado el texto. Muchas aplicaciones, pero un solo significado. Y hay que investigar el Espíritu Santo qué quiso decir en el texto. Eso es expositivo. Por eso nos llamamos iglesia bíblica. ¿Verdad? Ok. Ahora el punto es, nosotros, o yo, ¿cómo adoro a Dios? ¿Sí? ¿Vendremos a la presencia de Dios de la manera correcta? Yo lo adoro correctamente, andamos en algo mal. Bueno, aquí nos exhorta y estos 3 puntos, por eso el punto es corrigiendo. Y los 3 puntos son acercándose con un corazón conforme a las Escrituras, fíjate bien. ¿Sí? Y reflexionando en el Señor, ¿en qué sentido? Ahí lo va a decir el Salmo. Y aparte, el último punto, tienes que tomar en cuenta una advertencia muy severa que hace Dios sobre su palabra. Eso es lo que vamos a ver rapidito. Ahora vamos a vernos qué tan rápido nos vamos. Todos en el Salmo 95. Dice, acercándose a Dios con un corazón conforme a la Escritura. Te fijas que el primer punto dice, acercándose. ¿Qué significa eso? Acercándose. ¿Y de dónde sale? Fíjate el primer versículo, vengan. ¿Sabes que ese es un mandato? No es una invitación. Ya es como que dice, no, Cristo dice, ve, déjame entrar en tu corazón. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Nunca hace esa invitación el Señor Jesús de esa manera. ¿Sí? Muchos quieren inventar un Jesús muy meloso. No, es tierno y amoroso, pero no es meloso. Eso es una orden. Vengan. No es una invitación en sí, es un mandato, es una orden. No, me voy a quedar en la casa. No, vengan. Es lo que está diciendo Dios ahí, ¿verdad? Dice, cantemos con gozo al Señor y aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Muy bien. Mira el versículo 2. Otra vez, vengamos. La Escritura tiene una manera, no como nosotros, que si yo quiero enfatizar algo, lo pinto en negrita, lo subrayo como ahí y le pongo comillas. No, acá en la Biblia, para enfatizar algo, lo repiten. ¿Verdad? Entonces dice, vengamos ante su presencia con acción de gracias y aclamemos con él con salmo. Y veo el versículo 6 lo que dice, otra vez, pero ordenando. Vengan, adoremos y postremos. 2 veces del mandato como orden. No hay invitación, es orden. ¿Sí? Para que veas. El Señor nos está ordenando, el Señor nos manda, nos está exhortando a venir. ¿A dónde? ¿A qué se refiere con vengan? A congregarse. El contexto, obviamente, es de los israelitas en el Antiguo Testamento. Es ir al tabernáculo a adorar a Dios. Pero ¿cuál es la aplicación para nosotros que estamos en el tiempo de la iglesia? ¿Qué será venir? A la iglesia, a congregarnos. ¿Cuándo? El domingo, ya no es el sábado, no estamos bajo la ley. Entonces, es una orden, es un mandato congregarte. ¿Cuándo? El domingo. Es una orden. No es que trabajo. Pues habla con tu jefe o busca otro trabajo. No es que me llegaron visitas. Déjale tus llaves o invítalos. Tienes que venir, es una orden. No es los que gusten congregarse. Nunca hay eso en la Escritura. No. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Sí? Para que no vean, es duro, hermano. No, es la verdad. ¿Verdad? Entonces, 2 veces es la urgencia y el énfasis que le está dando Dios. ¿Se fijan? Esos que en el tiempo de la pandemia, o algunos que todavía se les quedó esa secuela, es que yo lo veo en internet. No, eso no es venir, eso no es congregarte. Entonces, ¿para qué te dio los dones el Señor? No puedes aplicar los dones desde internet, eso no existe. ¿Cómo vas a edificar el cuerpo que es la iglesia? Desde internet, viéndolo en tu casa. No es que bajé el sermón en YouTube, no, eso no es venir, eso no cumple la adoración de Dios. El Señor nos diseñó nada más para que el domingo sea el único día obligatorio, para que como cuerpo nos juntemos y colectivamente adoremos a Dios. Esa es la idea de Dios, de la iglesia. Entonces yo me quedo en la casa porque, pues no sé, por lo que sea. Eso no es adorar a Dios. Eso no cumple lo que Él nos está pidiendo. ¿Verdad? O hay gente que aún se va al extremo y participa de la Santa Cena en línea. Eso no existe. Eso no existe.
Hay una distorsión tremenda que hacen a veces los pastores, ¿no? Eso no es acercarse a Dios. Eso no es venir a su presencia. No es el diseño de Dios para su iglesia. Hebreos lo pone también como mandato. Hebreos 10:24 dice, el contexto de Hebreos es que estaban persiguiendo a los cristianos por ser cristianos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer mucho? Bien vivos, pues ya no me congrego, y ya no tengo persecución, ya no van a venir los romanos y me van a quitar mi casa, ya no me van a llevar los animalitos del rancho por ser cristiano, entonces no digo que soy cristiano y ya no me congrego. Entonces por eso el autor de Hebreos dice, hey, considerémonos cómo estimularnos unos a otros, o sea, cómo le voy a decir a mi hermano que vaya, no dejando de congregarnos como algunos ya tienen la costumbre, sino exhórtense unos a otros. O sea, no hay razón para no congregarnos. Es más, te advierto, varios años más adelante, ¿sabes qué va a pasar? El gobierno va a prohibir esto. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, hacerle caso a Dios que a los hombres. Vamos a congregarnos. A lo mejor escondidas, pero nos tenemos que congregar a expensas del peligro que nos atrape el gobierno. No me importa. Porque es un mandato. Nada más por eso. Estamos. La adoración colectiva en forma corporativa es vital para las iglesias. Es la manera en cómo nos edificamos, viniendo los domingos, ¿verdad? Entonces el primer paso es venir, pero eso no es suficiente. Aquí Dios en el Salmo 95 te da otro argumento. Tienes que venir, congregarte, ese es el primer paso. Pero ahora, ¿con qué actitud? La actitud es importantísima, ¿sí? Él te demanda una actitud. Fíjate lo que dice el versículo 1. Disculpen las de estas, ¿no? Vengan, ¿cómo? Cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Sí? Otra vez, vengamos a su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos. Luego, aquí está, perdón. ¿Qué página era? Perdón, me equivoqué. Ahí está. ¿Sí? ¿Te fijas las actitudes? Hay 7 actitudes aquí. Cantar con gozo, aclamar con júbilo. ¿Sabes qué es aclamar? Es mostrar mucho entusiasmo por alguien. Es como casi es eso. Eso es aclamar a Dios. Está tan contento que casi le quiero aplaudir a Dios por lo que es. Eso es lo que te está pidiendo que vengas. Y luego con acción de gracias. Muchas iglesias, yo he estado, y he pertenecido a iglesias donde en el tiempo del culto hacen un espacio para meter acción de gracias. No, no es eso. Es que tú estés tan agradecido por toda la semana como se ha mostrado Dios en ti. Pero si yo ni siquiera me fijé, ni siquiera observé la mano de Dios obrando en mi vida toda la semana, ¿cómo crees que voy el domingo? ¿Con acción de gracias? No, ni me voy a acordar. ¿Me explico? No es hacer un tiempo, no es precisamente eso, ¿verdad? Adorémonos. ¿Qué es adorar? Adorar es entronizar. Es que Dios es mi Dios y lo pongo arriba. Pero normalmente vemos muchos cristianos que en realidad, ¿sabes qué hacen? Yo gobierno mi vida. Es más, el domingo, hace mucho que no voy a la playa con mi familia. No voy a ir al culto, voy a ir a la playa. Entonces Dios no es tu Dios. Tú estás arriba de Dios, tú decidiste. Y fue para algo bueno, fíjate. Pasar tiempo familiar de calidad. Pero el domingo no fue diseñado para eso. Fue diseñado para adorar a Dios. ¿Sabías que antes el domingo se trabajaba todas las semanas? No existían días de descanso. Eso se dio por el cristianismo. Y todo se dio que el domingo fuera para adorar a Dios. Pero nosotros, es el día que más trabajo, es el día que aprovecho para descansar o visitar a mi familia. Y no dice Dios que no lo hagas, pero primero, ven y adora. Sobra tiempo a lo que quieras, no hay ningún problema. ¿Estamos? Muy bien. Sentí que estaba en la escuela dominical y iba a decir alguna pregunta, pero me dejé llevar. Muy bien. Me voy a brincar unas poquitas cosas aquí. Ahora, si te fijas, dije, el primer mandato es que vengamos, congreguémonos. Lo segundo es, ¿con qué actitud vienes? El día de hoy, tristemente, algunas iglesias, algunas religiones, en vez de la actitud, ¿sabes de qué se enfocan más? En las cosas externas. Hay muchas religiones que primero piensan en la vestimenta. Hay religiones que tienen su propia ropa especial para los cultos. Hay unas donde te exigen hasta el velo. No vienen en la parte de la escritura. Viene en Corintios una costumbre, pero no es un mandato para las iglesias el día de hoy, ¿no? Los judíos, por ejemplo, tienen que ponerse el kipá.
Los árabes sus turbantes, los hindúes sus vestidos especiales. Hay grupos evangélicos que exigen que sus mujeres no se vistan con pantalón. No hay ninguna parte en la escritura que se le prohíba a la mujer usar pantalón. No es cierto, hay otros principios, pero nunca se le pide eso, ¿verdad? Hay unas partes que dicen, no, los hombres no pueden traer el cabello largo, porque ahí en Corintio, y es costumbre de Corintio. No, la mujer no se puede cortar el cabello porque eso lo hacían las mujeres de la vida galante. No es cierto, me explico. Han distorsionado y se han fijado en un montón de situaciones externas en vez de lo más importante, la actitud. Eso es lo más importante para venir a adorar, la actitud. En la mañana vimos que parte de manejar la edificación de la iglesia es saludarnos, como dice, con un ósculo santo, y explicamos que es un ósculo santo, no es un beso, porque aplicado a la cultura se saluda afectuosamente a tus hermanos, pero ve y salúdalo. La actitud es lo importante en la adoración. ¿Estamos? Así que el salmista se enfoca en lo esencial. Me acuerdo hace muchos años, mi pastor, mi copastor, es americano, ¿sabes cómo son los americanos? Y en un culto de oración de los miércoles, que es un poco informal, él va en chor y guaraches, porque hace calor, ¿no? Entonces me hizo una hermanita cristiana, ¿por qué enseñan chor y con guaraches? ¿Por qué no se pone corbata? Dice, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde dice? ¿Cuál es el problema que el pastor enseñe en short? Me explico, es miércoles, aparte es informal, es un culto informal, ¿no? De oración que hacemos. Entonces le tuvimos que explicar y batalla un poco para entender, porque a veces se enfocan demasiado en lo externo. Pero hermano, está bien de su corazón, es un hombre piadoso. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? La actitud ante todo, la actitud. Entonces, ahora, una cosa es, por ejemplo, si yo, vamos a respetar a todos, todos mostramos respeto a todos, pero si por ejemplo a mí me habla el presidente de la República, te aseguro que le voy a hablar de usted. No sé por qué, pero me va a salir que le voy a hablar de usted. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el presidente de la República. Sea quien sea, a lo mejor aquí va a decir, ay, es santo, bueno, el que sea, vamos a ver, imagínate el presidente que sea. Yo, sí, porque van a salir los partidos, aquí luego va a haber problema, ¿no? Vamos a ver el presidente de Estados Unidos, pues. Pero como no hablo, hasta peor, bueno, pues. Putin, desde Rusia, todo está peor tampoco. Me metí en problemas ya. Bueno, un presidente de una nación muy respetado por todo el mundo, viene y me invita y quiere hablar con un pastor de una iglesia evangélica. Te aseguro que voy a ir con reverencia, mucho respeto, me voy a acercar ahí, voy a cuidar mucho mis palabras, mi actitud y mi vestimenta también. ¿Por qué? Porque es alguien importante para mí. Bueno, con Dios tiene mucho que ver la manera, la actitud como vienes a la presencia de hoy. ¿Me explico a lo que voy? Se tiene que reflejar esa actitud, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las actitudes que nos pide? Cantarle con gozo, aclamarle con júbilo. Obviamente, este es el contexto judío. Los judíos son muy bulliciosos. No sé si has visto, ellos gritan mucho, hacen muchos movimientos, levantan las dos manos. Nosotros no somos judíos y estamos en el contexto de la iglesia. Entonces hay que guardar cierta cordura. Pero mi corazón puede estar lleno de júbilo. ¿Me explico? No tengo que gritar para ello. Ellos nunca fueron al tabernáculo, ni bailaron, ni gritaron, ni levantaron las manos dentro del tabernáculo. Todo esto que hacían era externo acá. ¿Me explico? Para que me digan, ¿por qué aquí no levantan las manos? Pueden levantar las manos si gustan, pero yo no soy judío. Tú puedes adorarlo como tú quieras. Alguien me decía, Jesús, ¿cómo oraba Jesús? Es bien interesante cómo oraba Jesús. Yo digo, pues con mucho fervor y con mucha fe al Padre. No, me dice, la postura, ¿cómo se pondría él? Eso no importa, les digo, lo externo es lo menos importante. Lo importante era la actitud de que siendo Dios oraba al Padre. Entonces, ¿cómo voy a orar yo? Con mucha dependencia, porque soy humano. ¿Me explico? Entonces, a veces han distorsionado a veces ese tipo de expresiones, pero porque no entienden el contexto judío y cómo lo aplicamos a la iglesia, ¿verdad? Entonces debemos tener ese tipo de actitudes, acción de gracias. ¿Cómo puedo yo mostrar las acciones de gracias? ¿Cómo muestro mi agradecimiento? No levantando la mano diciendo, quiero agradecer a Dios que me dio trabajo. No es un tiempo eso, es ¿cómo se va a mostrar alguien agradecido? Va a ver los cantos, la letra, y le van a salir del alma. ¿Me entiendes? No tiene que levantar y gritar la voz, porque como está tan agradecido como Dios ha actuado en él, que los cantos le van a llegar. Pero alguien que no estuvo observando a Dios lo que hizo en su semana, va a estar cantando los cantos. Sí, es mi redención,
mi roca de salvación. Se nota, porque no hay gozo. No hay gozo. ¿Verdad? ¿Qué más? Alguien agradecido, ¿qué crees que va a hacer? Va a ofrendar sin dolor, gozoso. ¿Sí? Va a servir en el ministerio. Va a congregarse. Va a edificar la iglesia. ¿Verdad? Entonces volvemos al mismo, adorándolo. ¿Qué es adorar? Entronizar a Dios, es ponerlo por encima de mí. Mucha gente, tenemos el otro día platicábamos, no se molesten algunos, pero muchos tienen el cliché o la costumbre de decir, primeramente Dios o Dios mediano. No es pecado, pero que se cumpla. Hermano, voy a ir a la reunión de varones. Dios mediante, hermano, primeramente Dios, ahí voy a estar. Y no fue, ¿por qué? Es que me cayó visita. Entonces no es cierto, no es primeramente Dios, fue primero tu vida, ¿no? Pusiste primero las visitas de a ti que a Dios. Eso es mentira. Entonces a eso voy. Dios es primero que todo. Primero que todo. ¿Verdad? Eso es reverencial, eso es mostrarle mis respetos. Dice el Salmo, postrémonos y doblemos las rodillas. Hace muchos años yo estaba en un ministerio que tenía que ir a todo tipo de iglesias y ofrecer los servicios del ministerio en que yo trabajaba. La mayoría de esas iglesias pues eran de otro corte, una denominación diferente a la nuestra. ¿Sabes qué pasaba? Hay una distorsión. Todas tenían un estrado y aquí estaba el púlpito. Entonces ellos pensaban que este es el altar. No existe el altar. Esto no es un templo, esto es un edificio. El templo son ustedes, ¿verdad? Ahora el templo se abre aquí. No es esto solamente es un edificio. Aquí no hay altar. Entonces, ¿sabes qué hacían esas personas? La mayoría. En cuanto llegaban, se hincaban aquí. Ahora y arrodillarse. Eso no es pecado, pero eso no es lo que está enseñando. ¿Por qué no lo haces aquí? ¿Por qué no lo haces allá donde no te vea nadie? ¿Verdad? A veces para la carne es más cómodo aquí que me vean. Mira qué arrepentidos, mira hermano cómo llora. No, eso no agrada a Dios. Allá solas algo hincado, pídele perdón a Dios. Entonces, esta actitud que te está diciendo, postrémonos y doblemos las rodillas, no son físicamente. No es que te hinques aquí. La cosa es esto, que vengamos humillados, humildes, contritos, realmente arrodillados. Eso es lo que está pidiendo este salmo. Esto es lo que está pidiendo el salmista. No que vengamos aquí y nos arrodillemos. Eso pues puede ocasionar que todo el mundo te diga, wow, qué humilde el hermano Antonio. Mira, antes de predicar se hincó. Eso no significa nada. Porque puedo estar hincado por fuera, pero por dentro puedo estar parado. Que es muy común eso, ¿verdad? Entonces, la humillación. La humillación. Entonces, pasemos al siguiente punto. Aparte, tengo que... Me están llegando WhatsApp, espérame tantito. Estamos, punto 2 es reflexionar en Él, en Dios. Y ese reflexionar en Él vienen siendo mis motivos. ¿De dónde surge eso? Mira el versículo 1. Vengan, cantemos con gozo, ¿a quién? Obvio, al Señor. Me van a decir, bueno, ¿qué significa el Señor? No dice Dios, ¿qué significa el Señor? Amo. Volvemos a lo mismo, fíjate. Aclamemos con júbilo a la roca de mi salvación, de nuestra salvación. La salvación no depende de mí, depende de Él. 100%. 100%. ¿Sabes qué significa 100%? Que yo no puedo hacer nada para ganarla, ni nada para perderla. Eso es la roca de mi salvación, ¿verdad? Dice, y te da una razón. ¿Por qué? ¿Por qué voy a venir así con ese motivo? Porque Él es Dios grande. Él es el Señor, Rey grande sobre todos los dioses, cuya mano está en las profundidades de la tierra, suyas son también todas las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo y en sus manos formaron tierra firme. Dice, ¿vuelve a dar otra razón? Perdón. El 7. Porque Él es nuestro Dios y ovejas, nosotros pueblo de su padre y ovejas de su mano. Mira, nuestra fe no es una fe ciega, es una fe con entendimiento. Entre más comprendamos la Escritura, mejor podremos adorar a Dios, ¿verdad? Entonces volvemos a donde mismo. Venga, cantemos al Señor. El Señor aquí, esa palabra significa que Él es mi amo. No es como nosotros que nos respetamos, Señor Chuy, Señor Witt. No es ese Señor. Ahí Señor es amo y creador, mi dueño. Eso es lo que le estás diciendo. Yo soy tu esclavo y tú eres mi amo. Eso le estás diciendo a Dios. ¿En realidad es eso? ¿O yo decido qué hago en mi vida? ¿O lo decide Él? Si Él es tu amo, Él toma la decisión, no yo, no tú. Y eso se ve en tu vida diaria. Eso es adoración, ¿te fijas? Eso lo defines tú.
Aclamemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Ahora, en ninguna parte de la Escritura exhorta a adorar a otra cosa. Es muy obvio, tú dices, pues claro, somos cristianos, sí. En ningún lado habla de la Virgen, en ningún lado habla de otro santo, en ningún lado habla de adorar a algún ángel o a personas. Hay iglesias que de una manera muy sutil, adoran al humano. De repente exaltan un montón al pastor, y el pastor, y empiezan a hablar del pastor, y la gran maravilla es el pastor, o a cierto hermano porque donó algo y lo exaltan. No, toda la adoración en la iglesia nada más debe ser cristocéntrica o teocéntrica. Todo gira aquí en Dios, nada de la persona. Aquí nunca exaltamos a las personas, te fijarás. Alguien dice, qué fríos son. Sí, nada más exaltamos a Dios, porque este es un culto de Dios, ¿verdad? Eso es parte de la adoración, ¿verdad? Entonces, cuando dice la roca de mi salvación, es que toda la salvación está apoyada en Él, no en mí. Tú vas a cruzar un río y estás buscando siempre una roca para pisar. ¿Por qué? Porque sabes que ahí no se va a hundir tu pie. Claro, si no hay lama, ¿no? Porque si hay lama te vas a resbalar. Pero siempre estás buscando una roca, porque es la firmeza. Está hablando de que Dios es la firmeza en mi salvación. Todo depende de Él. Nada depende de mí de la salvación. Eso es increíble. Eso es increíble. El problema más grande que tiene el ser humano no es la contaminación, no es que se va a acabar el mundo, que se están acabando las especies, que la capa de ozono, que el hambre que está allá en el oriente. No, nada de eso. Lo más grande, el problema más grande que tiene el ser humano es la salvación. ¿Sí? Acaba de fallecer una familiar de nosotros, de la familia, y hablé con mi madre y le digo, bueno, esta es una señora de 90 y tantos años. Tristemente, fue un fracaso su vida. Dice, ¿por qué? Porque se fue al infierno. Qué triste vivir tantos años para irse al infierno. Eso es tristísimo, vivir para eso. Mi madre no es creyente, obviamente no me entendió la respuesta. ¿Cómo sabes tú que se fue? ¿Te crees Dios? Pues porque la Escritura lo dice. Si no conoce a Jesús, nadie se salva. La salvación es por medio de Jesús, ¿no? Entonces, qué triste vivir tantos años para irse al infierno. Eso es terrible, eso es terrible. Ah, bueno, Dios es la roca de mi salvación. ¿Y qué te provoca eso? Gozo y adoración. Si yo sé, cada día me levanto y sé que mi salvación está apoyada en Dios, el problema más grande ya lo tengo resuelto. Todos los demás problemas se hacen así chiquitos. ¿Sí? Cuando yo me convertí, pues tengo muy grabada esa experiencia, tenía muchos problemas en mi vida, pero tremendos problemas, ¿no? Mi esposa me quería dejar, el trabajo me iban a correr, ya estaba a punto de que me corrieran, no tenía dinero y acaba de sufrir un accidente. Entonces en eso conozco a Cristo, me convierto, y me acuerdo que una noche que iba por un pasillo de una universidad, iba tan contento yo, fíjate, tan contento, pero a lo mejor mi esposa me dejaba, mis hijos le estaban dando testimonio, iba a perder mi trabajo y acaba de tener un terrible accidente y no tenía dinero, pero yo iba tan contento. ¿Sabes por qué? Porque era salvo. O sea, resolví mi problema más grande. Los otros ya después, ya veré cómo los arreglo. Gloria a Dios, después de 20 años ahora, pues ya la mayoría de ellos están arreglados. Mi esposa ya se fue, ¿verdad? Ah, sí, aquí está mi esposa. Aquí está mi esposa. Por eso, al creyente, al cristiano verdadero, cuando los problemas nos alcanzan, que eso va a suceder, debemos pedir al Señor, como el salmista, devuélveme el gozo de tu salvación, porque normalmente podemos bajar la mirada y empezar a enfocarnos en los problemas y pierdes el gozo de la salvación, pero no debe ser así. Y cuando pensamos en salvación, no pienses en, bueno, no voy a ir al infierno. Eso es muy simplista. Es lo más básico pensar, no, ya me libré del infierno. No, salvación es vida eterna con Cristo. Físicamente, tangiblemente vamos a ver al Señor. Ahí sí lo vas a poder abrazar al Señor. Si entiendes lo que es estar con Jesús, es lo más maravilloso que puede existir. Estar con Jesús. Pero el resto de la vida eterna, entiéndelo. Viviendo en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Eso es la vida eterna. Y ver al Padre, hablar con el Padre. Ya no va a haber nada de pecado. No sé si tú te levantas toda la mañana así. A veces oras y estás tan enojado contigo mismo porque este pecado no te deja. No sé si te ha pasado, soy el único que batalla con sus pecados. No has llorado por tus pecados. Estás batalla y vuelven a salir esos pecados y te tumban. Bueno, yo sí. Bueno, allá ya no va a haber nada de esa lucha, gloria a Dios.
Ya no vas a estar batallando con el pecado, vas a ser perfectamente santo. Y vas a tener, yo ahorita tengo ya cada vez muchos problemas físicos y conforme envejezco mi calidad de vida se está bajando. Pero no importa, porque voy a tener un cuerpo, vamos a tener un cuerpo glorificado, que no envejece, no se cansa, no se destruye por el resto de la vida. Eso es maravilloso. Eso es la salvación, ¿sí? Eso es volver a casa, ¿verdad? Por eso le aclamamos con mucha alegría y con alabanza, ¿verdad? Por eso ve el 8, acá, perdón. Porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Es otra razón. El Señor no es cualquier cosa. Él es el Dios grande y Rey. ¿Qué hace un rey? Gobierna. Entonces mi Dios me gobierna, se supone, todo. Él determina todo, Él controla todo en mi vida, ¿verdad? Y lo más maravilloso de esto es que este Dios grande, el único Dios que creó todo el universo de la nada, no sé si sabías eso, es muy difícil de entender, es el único que crea de la nada. La ciencia no puede explicar eso. De hecho, la ciencia dice que eso es imposible, pero en Dios todo es posible. Él creó de la nada, eso es increíble. Bueno, ese Dios tan grande es un Dios personal, que ama a cada uno de sus hijos. Y pone atención cuando tú le hablas. Qué tremendo es eso. Se interesa en mi vida. Ese Dios tan grande está interesado en mi vida y en mis problemas. Mira, otra razón. Mucha gente se confunde y creen que Dios es un viejito de barbas y por eso nosotros dice que somos hechos a su imagen y semejanza. No, Dios es espíritu, no tiene físico. Y somos hechos a su imagen. Tony explicó en la mañana qué significa ser hecho a la imagen de Dios. Más así simplista es, nosotros tenemos moral, por eso somos hechos a la imagen de Dios, pero no en el físico. Pero ahí dice cuya mano, sí, es un lenguaje antropomórfico. Es un lenguaje que usa Dios para identificarse con los humanos, pero no tiene mano. No es para que entiendas, fíjate, su mano es tan grande que lo más hondo de la tierra y lo más alto queda chiquito aquí. ¿Cuántos kilómetros son eso? No sé cuántos kilómetros es lo más profundo del mar. Y la montaña más alta, súmalas. Eso es aquí, su mano. ¿Y qué quiere decir eso? Lo poderoso que es. Lo más grande que hay en la tierra, para él no es nada. Si una sola mano le cabe, es lo grandioso del Dios este. Por eso lo adoramos. ¿Sí? En una sola mano, Él es todopoderoso. Entonces, ¿por qué me preocupo por mis problemas? Si Él controla todo el universo, ¿tú crees que mis problemas sean muy grandes para Él? Él es todopoderoso. Eso me debe influenciar a mí en mi adoración, ¿verdad? Nada se sale de su voluntad. Ahí está, suyo es el mar, Él lo hizo, sus manos formaron la tierra firme. Él hizo todo, aún yo soy formado. El otro día platicábamos sobre eso en un discipulado. Yo no sé de arte ni nada, pero, por ejemplo, si tú ves un cuadro de Picasso, a lo mejor un chorro de rayas, colores, líneas y todo, no le das forma, y dices tú, qué horrible está ese cuadro. Pero como abajo está la firma, Picasso, vale millones de dólares ese cuadro. Bueno, nosotros a lo mejor, pues yo no soy muy bonito ni nada, estoy muy feo, estoy deforme y lo que tú quieras, pero esto es muy valioso, nada más, no porque soy yo. ¿Sabes por qué soy valioso? Porque me hizo Dios. Está la firma de Dios en mí, porque somos hechos a la imagen de Él. Nada más por eso soy valioso, porque Él me hizo. Y cada ser humano es valioso. ¿Pero qué hago? De repente alguien lo arregla, ¿no? Le vamos a una ayudadita a Dios. Esa obra no es tan perfecta, dice, ¿no? Le pegan ayudaditas ahí. Ya sabes de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, ok. Él es nuestro hacedor, ¿no? Él es el diseño. Me acuerdo hablando también de que Él hizo todo. ¿Qué significa eso? A los que les gusta la ciencia, Dios tiene una mente prodigiosa. ¿Sí sabes qué es eso? Que Él es omnisciente. No sé si entiendes eso. ¿Sabes qué es omnisciente? Él sabe todo. Él sabe qué va a pasar mañana. ¿Cómo es posible eso si el mañana no existe? Siempre les digo, mira, esto que acabo de hacer yo no sabía que lo iba a hacer. Él ya sabía que yo iba a levantar la mano. Yo me acabo de enterar. Él ya lo sabía. Qué tremendo es eso. Supuestamente el cerebro más grande que ha existido es Einstein, Albert Einstein, supuestamente. Este hombre, cuando murió, todo el mundo dijo, la ciencia, el cerebro maravilloso del mundo, vamos a abrirlo. ¿Y sabes qué descubrieron? Que su cerebro era un poco más pequeño que nosotros. Era más pequeño de lo normal, pero ya ves que como tienen no sé cómo se llaman los gorditos que tienen el cerebro, lóbulos. Bueno, él estaba lleno.
nosotros está un poco liso. ¿Qué quiere decir eso? Es un músculo. Él lo ejercitaba muchísimo, pero era más chico su cerebro. Y es el cerebro más prodigioso que ha existido en la humanidad. Bueno, te voy a dar un dato. Jesús era 100% humano. No era un superhombre, era 100% humano. ¿Sabes qué? Su cerebro, él lo trabajaba al 100%. Jesús era brillantemente inteligente. Según la ciencia, nosotros usamos el 3 al 10%, si mucho nuestra capacidad, imagínate. El 90% estaba Dios ahí. Jesús usaba el 100%. Porque no tenía pecado nada más. El problema del pecado es lo que nos afecta. No podemos usar nuestra capacidad intelectual de la manera correcta. Jesús lo usaba al 100%. No era un superhombre, era un hombre 100%. No, por eso Él es omnisciente. La mente de Dios es maravillosa, maravillosa. Eso te debe llevar a adorarlo, ¿verdad? Ya vamos a acabar. Dice el 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. ¿Qué está diciendo? Él es nuestro Dios. Y se refiere a la iglesia nada más. Él es nuestro Dios. Está hablando a la iglesia, el contexto de la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos ovejas. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. De su prado. No el mundo entero, es nomás la iglesia. Cristo murió por su iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué le puede pasar al pueblo que está en su prado? ¿Qué le puede pasar a los rebaños, a las ovejas que están en su mano? Nada. Espiritualmente, nada. Absolutamente nada espiritualmente. ¿Ok? Le pertenecemos. Y ese pertenecer habla de una relación íntima entre el Padre y nosotros. Una relación única. Muchas personas se sienten muy orgullosas de pertenecer a cierto. Yo soy mexicano. Está bien sentir cierto orgullo, ¿no? O a cierta cultura, ¿no? Aquí en Sinaloa es donde están mejor los camarones. Está bien que te sientas orgulloso. O pertenecer a cierta familia, ¿no? No, la familia de los, no sé, ¿qué familia eres tú? Para quemarte a ti. No sé, familia X, ciertos apellidos, ¿no? Está bien. Humanamente puedes sentir el orgullo que tú quieres, no hay problema. Pero un creyente verdadero, ¿sabes de qué debe estar gozoso e impactado? De pertenecer al pueblo de Dios. Eso sí es regocijarse. Nuestra ciudadanía no es aquí, es allá. Allá es nuestra ciudadanía, allá es nuestra casa. El pastor Suquel Michelén, un gran pastor, dice que los dos enemigos mortales de la oración, ¿sabes cuál es? La falta de reflexión, o sea, esa pereza mental y el orgullo. Son las cosas que acaban y destruyen la adoración. O sea, las personas más orgullosas y que les dan, empezó con lo mismo, esas batallan para adorar a Dios. En cambio, el que se humilla, pone atención y está discerniendo lo que se está enseñando, la letra del canto, esos son los que no tienen problema para adorar. Esos que analizan la semana, cómo Dios está obrando en mi vida. Wow, dice, mira, ¿viste la mano poderosa de Dios en esto? ¿Viste cómo proveyó acá? ¿Viste cómo me está santificando aquí? ¿Viste cómo me disciplinó acá? Pero no hay gente que estamos, pasa. No sé. Último punto, así rápido, me voy rápido con este punto. Aquí el salmista cambia de tono. Está hablando muy bonito de Dios, muy bonito de Dios, y de repente, ¿sabes qué hace? Una advertencia. ¿Qué pasa aquí con esto? Dice, si oyes hoy la voz, está hablando la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Vamos a oír una voz? ¿En la noche en un sueño me va a hablar Dios? No, eso ya no es posible. ¿Cómo habla Dios el día de hoy? Con las predicaciones, con las enseñanzas. ¿Sí? Si oyes hoy su voz, no está diciendo, ¿sabes qué? Cuando oigas la voz, no. Si oyes hoy está hablando Dios. ¿Sí? Dice, no endurezcas tu corazón. Y por un ejemplo, como en Meriba, como en el día de Mashá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. Y luego vuelve a decir, 40 años estuve disgustado con la nación y le dije, pueblo que es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, no entrarán. ¿Ven la consecuencia? ¿Te fijas la consecuencia por no escuchar la voz? Es decir, no deseches lo que estás escuchando. No seas soberbio. No te cierres a la palabra que se está predicando. No pelees con el predicador. Hay gente que empieza a pelear con el predicador. ¡Qué gordo lo que está diciendo! No me gusta el tono que usa y empiezan a pelear con uno. En vez de recibir la enseñanza, olvídate aquí de este sujeto que está aquí parado, no pasa nada. ¿Verdad? Es decir, todo lo que Dios tenga que decirnos está en las Escrituras. Y fuera de ahí es extrabíblico. Es decir, siempre que quieras escuchar la voz de Dios, tiene que estar de aquí, de las Escrituras.
No hay otra, ya no hay otra. Por eso la revelación se acabó. Esta es la revelación completa, ¿verdad? Así que cada vez que escuches una enseñanza, una predicación o una exhortación por parte de las Escrituras, ¿sabes qué es eso? Dios hablándonos. ¿Y qué dice la advertencia? Si oyes la voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es endurecer? No te niegues a aceptar lo que la Escritura te demanda. No pelees con Dios y su voluntad. No lo tomes a la ligera. Haz a un lado tu orgullo y humíllate a lo que Él te pide. Es aquellos que no doblegamos nuestro orgullo, ¿no? Dice Dios, hagan eso y tú, ¿por qué lo voy a hacer? Nada más porque el pastor lo dijo. No, porque la Escritura lo dice. Usó al pastor para decirte. Explico, eso es endurecer. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? ¿Cuál es la respuesta? Es una pregunta retórica. Dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me dices que soy tu amo, tu dueño y no me haces caso? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque no es verdad. No soy tu amo, dice Dios. La gente que no obedece a Cristo es que no es de Cristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje de Lucas. Más adelante, en Lucas 9:23, le decía a Jesús, si alguno me quiere seguir, fíjate la invitación. Es diferente a la invitación que hacen algunos que evangelizan, que lo ponen como muy meloso a Cristo. Déjame entrar a tu corazón. En ningún lado dice eso. Ve lo que dice. Si alguno quiere seguirme, fíjate la advertencia. Si tú me quieres seguir, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y muchos han distorsionado esa expresión. Toma tu cruz y dicen, mi marido es mi cruz, no deja la botella. No, eso no es tu cruz. Ay, mi cruz es este hijo que tú trabajas. No, ¿sabes qué es tu cruz? Que te mates a ti mismo. ¿Qué hacían en la cruz? Morían lentamente las personas. Ah, bueno, ¿qué es tomar la cruz? Mátate tus deseos, tus sueños, tus metas, que sean los de Cristo, no los tuyos. Eso es tomar la cruz, eso es negarte, eso es humillarte. Eso es decir que Jesús es mi Señor. Pero no, ¿por qué? Yo voy a hacer esto, no lo que el pastor diga. Claro, no lo que el pastor diga, es lo que diga la Escritura, ¿verdad? Dice Pedro, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. O sea, ¿para qué peleamos con Dios? No obtenemos nada. Dice, Dios resiste a los soberbios, está con él. Y dice, no, pero le da gracia a los humildes. Y luego te da el consejo, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fueres bien. Bien facilito, ¿quieres que te vaya bien? Vamos a humillarnos y nos va a exaltar. ¿Sí? Y bueno, pues ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue la advertencia? ¿Qué ejemplo nos dio? Dice que este pueblo, que son los judíos, ahí en Mashá, en el desierto, de repente tuvieron varias pruebas, pero en esta situación no había agua. Y se quejaron con Moisés y le reclamaron a Moisés, y Moisés ya no aguantaba porque cada rato se quejaban. Ya les habían dado agua, ya les habían dado la carne, y se volvieron a quejar del agua. Y el Señor le dice a Moisés, háblale a la peña. Lloré, y salió agua, ya tuvieron agua. No, estábamos mejor en Egipto, allá había más alimento, mejor hubiéramos muerto allá. Estaban diciendo, así son, quejándose, murmurando ¿de quién? De Dios. Se estaban quejando, entonces Dios se enoja y los castiga. Pero también está la otra prueba que menciona ahí, los 40 años. ¿Sabes cuándo fue? Que manda 2 espías para la tierra prometida. Se los voy a entregar, pero vayan a ver. Y fueron. Y 10 dijeron, no hombre, son unos animalotes. Nos van a matar, nos van a hacer pedazos. Están locos. Y contaminaron a todo el pueblo, que eran como 2 millones de personas. Los contaminaron con sus murmuraciones. Para que veas el poder del chisme y el poder de la murmuración. ¿Y qué dijo Dios? Dudan de mí. Era la tierra prometida, yo se las iba a entregar. Ustedes nada más tenían que cruzar el río Jordán y yo se las iba a entregar. Dijeron, no vamos a poder comer grandotes. Bueno, 40 años van a vagar dándole vueltas al desierto. Y toda esa primera generación va a morir en el desierto. No van a entrar al reposo. No fueron salvos. Toda esa primera generación no fue salvo, nada más por no creerle a Dios. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Esa es la exhortación del salmista. Haz caso a los 2 primeros puntos. Ven, congrégate, adóralo de la actitud correcta. No endurezcas tu corazón. Esa es la advertencia que nos hace Dios. Amén. ¿Está claro eso? Muy bien, vamos a orar para Dios.